Y la verdad que es un placer volver a Pamplona. Creo que desde antes de la pandemia no había venido, porque bueno, viví 2 intensos años de concejal de Ciencia e Innovación, que yo creí que iban a ser compatibles con una intensa actividad científica, y cuando empecé a vivirlo, pues bueno, eran compatibles 50 más 50 horas a la semana, pero entre otras cosas con la imposibilidad de viajar y una vida un tanto ajetreada. Aunque estoy contento de lo que hicimos. Yo creo que era importante a veces desde la academia dedicar un tiempo a la gestión, en este caso a la gestión pública en una ciudad, con lo que, bueno, el granito de arena para la transformación digital, pero bueno, ahora perdimos las elecciones desgraciadamente y volví al 100% otra vez ahora a estar todo el día otra vez viajando y en la investigación. El título de la charla, cuando escuchaba a Miquel decir, bueno, volvemos a la parte académica, yo decía, mi título es más para plantearlo en la biblioteca general que aquí, porque hablo de la ciencia ficción a la IA generativa y claro, poner este nombre en un ámbito académico, pues es, bueno, recordar cómo esto empezó siendo un poco ciencia ficción y al principio lo quiero comentar. Es decir, no que fuese ciencia ficción, sino realmente los primeros investigadores en los años 60 tuvieron un planteamiento de una visión de la inteligencia artificial que se reflejó. Para mí el mejor exponente es 2001 Odisea en el espacio, HAL 9000, y bueno, había una visión de que tal como el título no fue casualidad 2001, cuando la estrena Kubrick en el 68, y Marvin Minsky, que era uno de los padres premio Alan Turing por la IA y uno de los padres de la inteligencia artificial, fue el asesor durante 3 años, y lo que reflejaba 2001 y el ordenador HAL era lo que Kubrick escuchaba y seguía los consejos de Marvin Minsky de lo que iba a ser la inteligencia artificial en el año 2001. Y entonces hicieron un planteamiento realmente a 35 años porque lo creían sinceramente. Y básicamente lo que hemos visto luego en las películas de ciencia ficción. Hoy estamos escuchando a las 2 grandes empresas que queremos estar marcando los avances más pioneros en inteligencia artificial, OpenAI, desde un punto de vista de desarrollo, y Google, de una perspectiva más de no solo desarrollo de aplicaciones, sino de investigación fuerte. Y bueno, no hace mucho, Oriol Vinyals, que es director de investigación de DeepMind, es español, es catalán, él hizo una declaración en El País que decía: mi generación verá una inteligencia artificial que sea igual o no supere desde un punto de vista cognitivo. Entonces, bueno, esa ciencia ficción que hemos visto en las películas no va a ser igual, pero obviamente es cierto que estamos empezando a alcanzar unos escalones en el que hay muchísimo debate sobre dónde estamos en el ámbito de la IA cognitiva. Realmente ahora mismo estamos en la IA generativa, en los modelos de lenguaje, y podemos hablar luego en las preguntas hasta dónde llega el entendimiento, ¿no?, y la comprensión. No comprenden, pero no podemos mirar la IA siempre de la perspectiva de lo humano y compararla que sean como nos medimos los humanos. Y para mí hay 2 paradigmas actualmente fundamentales de desarrollo en esta década, que son la IA generativa, que ha eclosionado y de la que vamos a hablar, y la IA confiable o fiable. Yo a veces pongo las tres maneras fiables, otras confiables. Después de consultar con el diccionario de la Real Academia de España, indica que fiable y confiable se utilizan indistintamente en España con igual significado, aunque la Comisión Europea hizo la traducción de trustworthy, artificial intelligence, como IA fiable. Pero es correcto utilizar los términos y estamos hablando de una IA que inspire confianza a lo humano, y de lo que quiero hablar. Bien, con esta pequeña introducción y explicando por qué el título y por qué el siguiente índice. La presentación es muy larga, pero prometo en 1 hora, justamente a las 11:15, cortar y haber llegado al final para que tengamos 15 minutos de charla. Bueno, es muy larga y era más larga. Eran 9 pinceladas la primera versión. Le dije, Miquel, 9 pinceladas son mucho. Y solo me cortó una. Yo dije, corta las que quieras, porque veo que son muchas. Y cortamos una pincelada, la de la parte más de gobernanza, creo recordar, y recorté un poquito de contenido de algunas. Las 120 y tantas, 130 transparencias se quedaron solo en 100, que tampoco estaba nada más para 1 hora. Bueno, ¿qué quería hablar? Bueno, preparando la charla, al prepararla para hoy, obviamente
El título de la primera sección era La IA silenciosa y acabó siendo La IA silenciosa alcanza el premio Nobel, obviamente por las noticias de esta semana pasada. Ese recorrido histórico de la ciencia ficción, de la ficción a la IA generativa. Voy a hablar de los riesgos, ética y IA confiable, brevemente de la iniciativa de regulación. Dos temas que para mí han sido en los últimos años en los que he centrado, uno en el que llevo años trabajando, que es la explicabilidad de la IA, y otro en el que de mi vuelta de la política he centrado bastante los esfuerzos que la IA asegura y los aspectos de la IA asegura. Y otro de los temas, igualmente, creé un equipo, empezamos a trabajar hace un año, un equipo de modelos de lenguaje de IA generativa. Pues anoche hablábamos, aquí en Pamplona se está trabajando más en la parte de IA generativa, de la parte de imágenes, por los papers que he ido siguiendo, y nosotros lo que planteamos un ámbito de IA de lenguaje. Hablaré brevemente de ello y unas reflexiones, conclusiones. Y además, realmente, los premios Nobel, y ahora lo hablo en las versiones, han dado dos, claramente a la IA, pero realmente yo digo que han dado tres, porque el premio Nobel de Economía, Acemoglu, que se anunció hace 2 días, realmente lleva los últimos años hablando de tecnología y recientemente de IA, es decir, su último working paper habla sobre el cómo la IA tiene que cambiar globalmente la economía hacia una economía más productiva para que haya un reparto real de los beneficios y capilarice la sociedad, porque en otro caso estará la injusticia de las Big Tech, más Big Tech y la sociedad lejos de ella. Entonces tenemos un premio de economía, que es su último artículo, y yo los tenía ya en las transparencias, estas sí estaban antes de que le dieran el premio de economía, pues tenía una transparencia que voy a hablar en las reflexiones sobre lo que decía Acemoglu, un economista al que pues yo seguía, he leído cosas de él y la verdad que me alegró mucho, y mi pensamiento fue un tercer premio Nobel. La economía hay un economista que piensa en cómo la inteligencia artificial tiene que capilarizar en la economía del mundo. Bueno, brevemente, en este auditorio y aquí hablar que la IA, bueno, todos lo sabéis, es conocido, pero bueno, a mí hay un artículo que leí este verano de Douglas Hibben. A Douglas Hibben lo sigo, es un periodista científico que escribe en el MIT Technology Review, y a mí es la revista que más me encanta desde el punto de vista divulgativo. Hay también una versión española en la que un mes después suelen publicar los artículos españoles, este está también en español. Y bueno, él hablaba, dice, esto es de lo que todo el mundo habla, pero nadie sabe exactamente qué es. Y es verdad, porque estamos en un momento de que todo el mundo habla de ella, y cuando uno ve algunos vídeos que te mandan algún colega en su universidad, alguna charla sobre ella, se te ponen los pelos la carne de gallina, porque dices, madre mía. Porque, bueno, a veces nos atrevemos mucho a hablar de muchos temas, y la IA es ahora un tema que todo el mundo quiere hablar. Todos sabéis lo que es un término genérico. Me gusta su definición a partir de la de McCarthy. Me encantó cuando la leí. Es un término genérico, y es verdad, una disciplina, con un término genérico que engloba un conjunto de tecnologías que permiten al ordenador hacer cosas que cuando lo hacen las personas requieren inteligencia. Cambió el concepto de ciencia e ingeniería que hablaba McCarthy por hablar, bueno, de un término genérico que engloba un conjunto de tecnologías, porque es verdad, si ponemos a hablar aquí los que hacemos, los que estamos de ella, pues cada uno utilizamos una tecnología, utilizamos una herramienta distinta, pero hay un objetivo común, que es que resolvemos problemas que requieren inteligencia cuando lanzan los humanos. En eso coincidimos. El artículo es muy bueno, aconsejo leer la versión. Después al final hay un enlace en la transparencia, la puede distribuir Miquel, y hay un enlace a la presentación. ¿Dónde estamos? Pues después de 70 años realmente hay muchos resultados en los que seríamos incapaces de distinguir a un humano de una máquina. En una interlocución del famoso test de Turing, si estamos ahora mismo con un chatbot actual, un GPT versión 4 desde las 3,5, sería difícil que dijéramos si es un humano o una máquina. Bueno, es más, si empezamos a preguntarle de 10 temas distintos, sabríamos que es GPT y no un humano, porque no sabría de 10 temas específicos distintos. Con lo cual estamos superando el test de Turing, y si jugamos al ajedrez sabemos que es una máquina porque es perfecta jugando, y yo no me atrevo ni a enfrentarme al que llevó juego al ajedrez online, pero en partidas de por correspondencia nunca me atrevo a jugar contra el móvil, porque bueno, partidas me desesperé hace ya mucho tiempo y decidí no jugar contra la máquina, porque me demostraba que yo era muy malo jugando al ajedrez. Pero con los humanos
Hay una diferencia. Yo tengo sentimiento y disfruto hasta cuando gano una partida en la que luego me la analiza la máquina y me dice, ha jugado solamente un acierto del 75% y ha ganado. Te das cuenta que, bueno, que los humanos todavía tenemos sentimientos que no tiene la máquina. La máquina te gana, pero no tiene esos sentimientos que tenemos los humanos. Pero es verdad que, bueno, ahora las proteínas ha sido el sumum con el premio Nobel de Química. Para mí hay dos ejemplos. Cuando hablamos de la IA, para mí la IA entró en nuestra vida hace muchos años. Y aquí hay dos ejemplos claros. El primero, el cajero automático. Yo soy de Jódar, un pueblecito de Jaén. Cuando iba con mi madre, la acompañaba algunas veces al banco, y lo recuerdo, con pocos años. Pues la persona más, mi referencia para ella, la persona que estaba en caja, que tenía que dar el dinero, la que tiene que cuadrar las cuentas, y todos pensamos que era una persona que estaba bien formada, que tenía un nivel de capacidad intelectual, porque al final además los bancos decían que si no le cuadraban las cuentas tenía que poner de su salario lo que no cuadrara. Entonces, una persona que tenía que hacerle exacto. Entonces, era una persona importante en el banco. Hoy en día, en la mayoría de las oficinas, el dispensador de dinero es una máquina, pero como lo hacemos tan normal, no hemos olvidado que es un conjunto de reglas y un sistema experto muy simple, un sistema inteligente. Pero tan simple que en nuestra vida no hemos olvidado que es un sistema inteligente. Y bueno, ya que decir del aspirador automático, que en el año 90 se fue el primero y bueno, estará mucho en las casas. Y bueno, ya tiene visión con los riesgos que tiene, ya nunca se cae por la escalera porque tiene su sensor y está midiendo hasta la escalera. Y bueno, en mi casa está interactuado con el perro, que al único que le teme, todavía no le ha cogido el manejo al aspirador, al único que le teme. A los demás, pues el perro es así, 40 kilos, y al único que todavía le tiene respeto al aspirador. Pero bueno, es una máquina más que tenemos en casa, pero es inteligencia artificial. Y entra en nuestras vidas. En el coche está lleno de inteligencia artificial, los asistentes virtuales en los móviles los utilizamos continuamente, el área de radiodiagnóstico, el otro día me decía el director de radiología del clínico del Hospital Universitario de Granada, que aproximadamente el 80% de las enfermedades actualmente se diagnostican desde el ámbito de radiología y del ámbito de patología, desde ámbitos donde la inteligencia artificial se encarga de dar un prediagnóstico o información fundamental a los médicos en cualquier enfermedad. Hoy en día, sin área de radiología y toda la tecnología, pues los especialistas parcialmente estarían ciegos en el diagnóstico de enfermedades. Y bueno, de asistente de navegación, yo el ejemplo siempre pongo, nunca volví a encontrar un libro que yo utilizaba, que era el famoso, era la guía Resol, que cuando iba de copiloto, yo siempre soy el copiloto en casa, abría el pedazo libro del mapa para saber dónde iba. Hoy en día, yo hasta para ir a cualquier calle de Granada, vivo fuera, cojo el móvil para saber ir y nos lleva la inteligencia artificial. Y los conscientes de inteligencia artificial soy conscientes que es un algoritmo de recorrido de vecinos, prácticamente de un vecino más cercano un poquito mejor, pero un algoritmo al final de búsqueda de recorrido para llevarte a cualquier punto. El algoritmo más simple de inteligencia artificial. Está en nuestra vida, ha entrado silenciosamente y no nos damos cuenta. Leí un artículo hace un tiempo que hacía una comparación y decía la radio entró en los años 20, era la magia que llegaba por las ondas y era magia cuando llegaba hace un siglo, luego llegó en los años 50 la televisión, a mi pueblo llegó en los años 70, es cuando recuerdo, yo tenía 7 o 8 años cuando vi el primer televisor y bueno, la IA entra de forma igual, ahora mismo te sientas al salón de casa, te conectas a Amazon para comprar y no compres lo que quieras más lo que te sugiere. La música, escucha la que Spotify te dice que se parece a tus gustos, que además te está dirigiendo lo que escuchas. Y de Netflix os cuento, pues ni siquiera en mi casa, yo soy de los que no tiene paciencia. Cuando dice las 10 recomendadas, le digo a mujer, para en las 6, vuelve para atrás y vamos a elegir una de las 5 porque pierdo la paciencia eligiendo películas. Es decir, que además deciden lo que vemos teóricamente asociado a nuestros gustos o el famoso sistema de recomendaciones de toda la vida, la más vista en España, que al final es el modelo de recomendación de Amazon. Lo que hacen los demás, pues tú también, porque si la ve mucha gente y te gusta la trama, pues tienes que estar bien. Y al final eso, pues de los que aquí utilizáis Netflix, pues u otra, me da igual cualquier otra, HBO, Movistar, cualquier otra, pues al final tenemos una cierta actuación humana que además con las redes sociales nos cierran ciertas ventanas. Las ventanas ya no vemos la película que uno le apetece ver, sino de las que te están sugiriendo que son interesantes para ti. Las redes sociales tienen también el riesgo de cerrarnos la ventana y no ver la novedad, algo nuevo, algo diferente, porque tenemos una tendencia a la comodidad que nos lleva. Y bueno, y cuando entra publicidad,
Yo tenía una charla TEDx que compro una marca de zapatos y zapatillas y llegué, me acuerdo que lo primero que abro un periódico, me aparece una oferta de la marca, que llegué, la compré y el día que fui a dar la charla iba con las zapatillas puestas como ejemplo que me había dejado llevar. Es más, compro ajedrez, colecciono ajedrez y a mí la publicidad que me salió un día entrando a un periódico de Granada es un montón de ajedrez online de ofertas de la subasta de ajedrez porque compro ajedrez antiguo. Entonces, la oferta, lo que te sale es lo que tú has hecho los días previos. O lo que hace alguien en tu casa. Que cuando después del verano pasado me acuerdo que me aconsejan las pizzas, pues fui consciente que mientras dejaba a mi hijo en casa solo, en mi casa nunca entraba pizza, pero fui consciente que mientras mis hijos se quedaron en casa entraba pizza continuamente porque vuelvo a vacaciones, abro el periódico y me aparece sugerencia de pizza. Digo, esta no es la mía, tengo claro, pero esto es lo que ha ocurrido en mi casa. Hasta uno puede saber lo que hace su familia unos días por lo que te sugiere cuando entras con la dirección IP. Esa es la realidad en la que vivimos. Y bueno, pues aquí podéis ver desde películas que veo, música que escucho, o si alguien pregunta cuáles son las aficiones de Paco de lectura, pues entre libros de IA divulgativa y ajedrez, queda claro que me gusta el ajedrez, porque cuando entro a Amazon esto es lo que me sugiere que compre. Entonces, incluso ya directamente saben lo que te gusta, sabes que un libro de IA nuevo me va a picar y lo voy a pinchar y lo voy a comprar. Lo compro todo. Y libros de ajedrez, pues creo que en los últimos años de que he vuelto a jugar he comprado unos 40 y no me he terminado, no he empezado, nada más que 3 o 4, iba a decir no he terminado ninguno, así que no he empezado casi ninguno. Ya empiezo a no comprar porque mi colección de ajedrez crece, me encantan, pero es que no tengo tiempo. Pero bueno, no, es una personalización total de nuestra vida. Y bueno, ha llegado el momento de la tecnología del momento y la Real Academia Sueca ha decidido este año que como tal toca. Y entonces hay una secuencia de premios Nobel que tienen que ver realmente con la IA, desde Holdfield y Hinton, en el que, bueno, con un salto explicando que era física, ese fundamento inicial de las redes neuronales, con el debate que hay ahora mismo en el ámbito de los físicos, si hay alguien en la sala, conocerá el debate porque realmente son fundamentos matemáticos más que físicos, aunque hay un modelado en teoría del cerebro humano, en fin, las fronteras son muy difusas, pero en el fondo la Academia Sueca ha decidido subirse al carro de la IA y no hay premio Nobel de Matemáticas. Hay una historia que no contaré, pero se puede contar fuera de grabación el porqué. Lo prohibió Nobel y la informática no existía y existe el premio Alan Turing, como se ve, y la medalla Fields. De hecho, ya había conseguido Hinton el Alan Turing. Bueno, Holdfield es cierto que fue el padre de los modelos recurrentes, de redes recurrentes, con su red de Holdfield, y es la base de los conceptualmente de ahora de los modelos recurrentes que han llevado los modelos a los transformers y modelos de lenguaje, indudablemente. Y Hinton, además de su máquina de Boltzmann, por la que se le conoce, que tiene una conceptualización más física, más allá de eso, para mí lo más importante, que con su backpropagation hizo entrar en la segunda generación de las redes neuronales, pudiendo optimizar sistemas como a 2 capas. El perceptrón de Rosenblatt, que se había demostrado que no metía en un invierno, no llevó al invierno de la IA, los trabajos previos de Minsky y Papert, pues Hinton consiguió, junto con otros autores, pues salvar ese escollo. Aparte de sus avances en todos los ámbitos, para mí es la persona más importante de estos últimos años en el ámbito de la IA. Y luego, bueno, la sorpresa la llevamos 2 días después con el Premio Nobel de Química, por un lado a Baker, que tiene Rosetta, un sistema computacional para el diseño, para la modelización de las proteínas, pero además de la perspectiva de la IA, realmente un premio Nobel para AlphaFold como herramienta que permite predecir la estructura 3D de las proteínas, prediciendo más de 200 millones, particularmente el AlphaFold 2, la versión del año 2020, y donde pues Hasabi y Jumper, Hasabi, genio del ajedrez, era el segundo gran maestro internacional más joven en aquel momento, con 14 años de la historia, decidió cambiar el ajedrez por la inteligencia artificial y bueno, podemos afirmar que no le ha ido nada mal, ni nos ha ido nada mal a la comunidad con su trabajo creando DeepMind, y junto con Jumper, que es un experto en la parte de química y biológica computacional, para desarrollar todo el modelo de AlphaFold. Y realmente aquí hay obviamente un Nobel a las personas, pero un Nobel
a la herramienta que han diseñado con la predicción de las proteínas. Claramente, pues la Academia Sueca este año ha decidido que era el año de reconocimiento del éxito de la IA y del momento crucial en el que estamos con la inteligencia artificial. Y bueno, esto pues nos sitúa a la inteligencia artificial. Vamos a tener un año, bueno, lo teníamos porque era continuamente en la prensa, pero desde ahora parece como cuando la Academia Sueca te reconoce una teoría, pues alcanza una visión distinta y como un cierto soporte por lo que supone un premio Nobel. Esto tiene su origen ya hace tiempo. Hasabi creó junto con Leg y Suleiman, creó el DeepMind, que fue comprado en el 14 por Google, y empezaron a desarrollar modelos de Deep Learning para juegos. Los primeros fueron los modelos de arcade. A mí el que más me impactó es el Backout. Fijaros en el vídeo, aunque un poquito largo, fijaros cómo está jugando la máquina. A ver, si está avanzando, se ha quedado bloqueado. No, bueno, esto es enseñar a la máquina, perdón. Me está perdiendo. Esto es cuando empieza la máquina a jugar, a aprender, con la aprendizaje por refuerzo. Fijaros, después de 120 minutos al principio, pues se le da siempre la pelota. Después de 120 minutos, fijaros cómo ya con el aprendizaje por refuerzo ha empezado a aprender. Pero hay un tema que a mí me impresiona mucho y podéis verlo ahora. Ahora, cuando lo veamos, os digo el porqué del vídeo. Y cómo aprende a jugar. Fijaros que aprende a eliminar bloques y aprende muy bien, controla la pelota y lo hace perfectamente. Pero eso era con 120 minutos. Fijaros, con 240 empieza a jugar de otra forma. A ver si os percatáis del cambio en la máquina que aprende sola. Esto es, fijaros, meterle 2 horas más. Fijaros cómo está jugando. Obviamente tiene un control de la pelota, pero fijaros, a ver si os dais cuenta de la estrategia. ¿La habéis visto? Aprendió que, empezando a eliminar los ladrillos de una esquina, cuando la pelota entraba arriba, sola se cargaba entero la estructura. Esto hemos jugado todos de pequeños en las máquinas que había en los bares antiguamente, me acuerdo de mi pueblo, pero el único objetivo con el joystick es que la bolita no se te fuese, y a darle a un ladrillo siempre. En ningún momento pasaba por la cabeza, cuando éramos jóvenes, ya con que no se te fuese la bola como humano ya es suficiente, pero nunca pasaba buscar una estrategia ganadora como ha hecho la máquina. La máquina monta una estrategia ganadora. Ahí aprende y aprende. Sabemos que la IA tiene un objetivo y lo que ahora mismo se ha conseguido con la aprendizaje por refuerzo es reforzar el objetivo y hacerlo de la mejor forma posible. Mejor que lo humano, donde suele aplicarse. Esta es una gráfica de entrenamiento de AlphaZero para el Go y podemos ver dónde alcanza el primer hito. AlphaGo supera las habilidades de cualquier humano, de Lee Sedol, que era el mejor jugador del mundo, y cómo llegó un momento en que alcanza 21 días de entrenamiento, una versión que ya alcanza nivel superior, y después de 40 días, si no recuerdo, 41 días de entrenamiento, alcanza el nivel 40 días de entrenamiento, alcanza una versión que le gana a AlphaGo, que ya le había ganado a Lee Sedol, que era el jugador mejor de todos los tiempos. El Go, que es un juego de estrategia mucho más complicado que el ajedrez, un tablero mucho más grande, un único tipo de pieza, y además que, bueno, realmente la declaración de Lee Sedol, que había sido el mejor jugador de la historia, era que no podía concebir que una máquina fuera capaz de llegar a tener esas habilidades. Perdió 4 partidas Lee Sedol con AlphaGo y además con unas estrategias. Yo me he leído artículos explicando el juego y donde hizo jugadas que eran increíbles, donde rompía totalmente la estrategia de Lee Sedol, y la última partida, cuando ya había ganado, iba 3-1, hizo una partida en la que creían todo el mundo, en la partida que perdió empezó a jugar mal y dicen que como se descontroló, digámoslo así, el algoritmo, empezó a no hacerlo bien, empezó a irle mal, jugó muy bien el jugador y empezó a no articular una estrategia ganadora. Entonces perdió el control del tablero. Pues en la última partida el algoritmo hacía jugadas que nadie las entendía, las estaban retransmitiendo y decían que era imposible, que empezaba a poner las piezas en el tablero de una forma aparentemente inconesa por una estrategia humana. Y cuentan que incluso Hasabi andaba preocupado diciendo a ver si otra vez, aunque ganemos porque ya vamos 3-1, pero si en la última partida vuelve a perder, de alguna forma se queda aquello cercano a tabla si AlphaGo lo hiciera regular.
pues empezó a aparentar inicialmente una jugada sin una estática justificable para los humanos, y un momento en que, cuando puso X piezas cerrando la estructura, alucinó a todos aquellos que incluso había los que le estaban retransmitiendo expertos, diciendo que la máquina hacía cosas que nadie entendía, que había perdido en esa partida, estaba perdiendo el concepto, y de golpe todos decían que era increíble cómo había conseguido situar estratégicamente las piezas en las que había una posición imposible ya de ganarle el humano. Había hecho una estrategia aparentemente absurda al inicio, porque nadie comprendía y era imposible de ganar. Entonces demostró que había aprendido a jugar de forma totalmente distinta a los humanos, pero con estrategias ganadoras. Y de hecho Lee Sedol siguió jugando unos meses, ganó todo lo que jugó, y porque hizo unas declaraciones que había aprendido de mucho de la experiencia con la máquina a jugar de otra forma, y luego jugó unos meses, ganó todo y se retiró, porque dijo que, bueno, que ya él había dedicado su vida a algo y que, que ya después de sobre la máquina, que considera que ya no seguía. Hubo un jugador chino, había una rivalidad muy grande entre Corea y China con el Go. El mejor jugador después de Lee Sedol tiene 19 años, Lee Sedol creo que tenía 36. Al año siguiente este jugador chino hizo declaraciones que, bueno, Lee Sedol ya tiene una edad, no está el mejor de su momento, pero nunca me ganará a mí la máquina. La máquina le ganó todas las partidas al jugador chino directamente, y el mejor jugador del momento pues fue una derrota inapelable. Y estamos hablando de AlphaGo. Ya hemos visto que aquí a los 20 días se alcanza el nivel de AlphaGo, y 20 días después el AlphaZero le ganó, pues no recuerdo si las 100 partidas de AlphaGo que jugaron. Es decir, que estamos hablando de un nivel, aquí ya sí se está hablando de superinteligencia a nivel puntual en un juego de estrategia donde obviamente no llegamos a los humanos. Vamos a ver el recorrido. Estoy dedicando tiempo a la parte primera, pero bueno, luego iré rápido. Todos sabéis que tuvimos una edad de oro, que fue cuando surge el término de IA, lo propone McCarthy, y para mí Hall representa el momento de la edad de oro, realmente la máquina que controla la nave espacial, y donde Minsky, aquí la foto de Minsky, pues asesoraba a Stanley Kubrick de cómo plantear la película. Y bueno, había un ordenador que creo que todos lo habréis visto, la mayoría, interaccionaba, controlaba la nave, tiene un objetivo, que el objetivo es la misión, interaccionaba con los humanos, jugaba al ajedrez y le ganaba, porque todos pensaban que en 10 años el ajedrez, claro, esto llegó en el 97, pero todos pensaban que iba a ocurrir en los años 70, que el ajedrez iba a ganarle una máquina a los humanos, interaccionaba con la voz y bueno, tenía ese concepto de inteligencia. Incluso hay una frase mítica cuando hay dos cuestiones. Una muy importante hoy: la máquina tenía un objetivo y era el objetivo el que marcaba la misión, estaba por encima de los humanos, y eso llevó un momento que se rebeló contra los humanos. Y ese es el tema del debate actual, de en qué medida la seguridad de las máquinas. Y el segundo hecho curioso fue cuando la única solución que ven los tripulantes de la nave: hay que desconectar la máquina, quitar la corriente, el famoso botón rojo que patentó Google en el año 2016, hay que desenchufar la máquina, darle al botón rojo y quitar a Hall, porque si no nos va a matar. Y entonces hay una frase mítica que es: no quiero morir. Entonces es el concepto que Minsky siempre, en su último libro, en el 2005, que escribió, le daba vuelta al concepto de conciencia, el ámbito superior de la mente, el concepto de la conciencia que existimos. Y entonces incluso a Hall, en ese último instante de vida artificial de Hall, le introduce esa frase Kubrick de la conciencia humana. Representa perfectamente esa idea de inteligencia artificial que tenían algunos de los pioneros, particularmente Marvin Minsky y John McCarthy, que entendían de esta forma la inteligencia artificial, y hasta el final de sus días. Minsky escribió un libro precioso en el 2005, que es toda la teoría que él había, cómo conceptualmente él había planteado que podía ser una máquina inteligente y las capas que tenía que tener para alcanzar ese nivel de inteligencia. Entramos en un invierno por muchas razones. Pues la IA simbólica que peleaba con la Minsky era de la IA simbólica, y demostró que el perceptrón no resolvía, una capa de neuronas resolvía problemas limitados, con lo cual las neuronales entraron en un invierno. Los sistemas expertos y la IA simbólica tenían limitaciones computacionales grandes de adquisición de conocimiento, y se vio que resolvían problemas concretos. Incluso hubo un famoso Dreyfus, un famoso filósofo, que peleó mucho con los padres de la IA y escribió un famoso libro, que es lo que aún no pueden hacer las máquinas, donde decía que con esa IA simbólica que se tenía no se podía representar
la complejidad humana, biológica, y que había unas grandes limitaciones. Después del invierno pues entró una época que se llama de la IA débil, del uso de IA para resolver problemas, y en lo que empezaron a llegar los éxitos poco a poco a lo largo de los años, particularmente era del ajedrez, con Deep Blue y luego el coche autónomo en el 2005. Entramos en la era del Big Data, datos masivos, Deep Big Data, Deep Learning en estas 2 décadas, y la eclosión de esta década última tercera de la IA generativa en el 2022, cuando se abre ChatGPT, en 2 meses tenía 200 millones, creo recordar, de usuarios, más que ninguna red social en años anteriores, que a algunos le habían costado muchos meses. Y bueno, a mucha gente fuera del ámbito de la academia le preguntas qué es la IA y te dicen que es ChatGPT, porque es lo que han visto de golpe cuando ha llegado a ellos la inteligencia artificial. Entonces, hemos pasado de esa época de la ciencia ficción a una época de una IA generativa. Y hay que tener en cuenta, para mí, hay un aspecto que es muy importante, y es un artículo que escribió John Searle, un filósofo. En el 80 publicó un artículo, en el 85 un libro, donde recogió la dicotomía entre IA débil y IA fuerte en aquel momento. Él decía que la IA fuerte era la IA que fuera como un humano, igual que un humano la IA, y con un humano en todos sus conceptos, en toda su naturaleza. Entonces esto lo denominaba IA fuerte y decía que él no creía que se pudiera alcanzar, obviamente estamos lejos de ello, pero que él entendía la IA débil como los sistemas inteligentes que resolvían un problema concreto y que reconocían los importantes avances que había habido hasta el año 80 y que pensaba que iba a haber muy importantes avances resolviendo problemas, porque se centraba en plantear un objetivo y tener un modelo, un sistema en el ordenador que fuera capaz de una u otra forma tener un conocimiento humano que permitiera emular o imitar lo que llamaba McCarthy imitación de comportamientos humanos, que era un área que no le gustaba, porque McCarthy era de los que apostaba por una IA global, fuerte o general. Posteriormente, en el año 2007 surge el término de IA general. Para mí es importante, esto es un término que hasta muchos años ahí parado, pero de golpe se ha puesto en el frontispicio del futuro de la IA. Este un nombre se le ocurre a Saint-Leg, fue uno de los fundadores, junto con Hassan Epi, de DeepMind, y ahora vuelve a ser el responsable de director científico de IA general, de IA de Google. Y Saint-Leg, bueno, él cuenta que se lo propuso a un amigo que estaba escribiendo Gottman, estaba escribiendo un libro sobre el futuro de la inteligencia artificial, no sabía cómo titularlo y estaban hablando de que querían una inteligencia que fuera más general. Entonces dijo, oye, llámalo inteligencia general. Lo comenta él, y con la idea estamos hablando de una IA cognitiva, inteligencia que adquiera el nivel humano desde un punto de vista cognitivo. Y hay un matiz de diferencia con la IA fuerte. La IA fuerte habla del humano y podemos pensar en todos los sentidos, incluido el tacto, el ámbito robótico, en el que estamos lejos, que hay unas limitaciones mayores, pero la diferencia, el matiz sutil con IA general es que estamos hablando de IA cognitiva, de cognición, con lo cual estamos hablando que alcance el nivel del humano a nivel cognitivo, a todas las tareas cognitivas, que es realmente lo que en los últimos años estamos viendo con el primer paso que podemos ser, que es el modelo del lenguaje. Y él habla de que puede realizar cualquier tarea intelectual que un humano puede hacer. Estamos hablando de la parte cognitiva intelectual. Es muy importante porque separó de la parte manual, más la parte robótica, y bueno, ahora ha cogido una fuerza importante. Hay un congreso, se está organizando, el periódico muy pequeñito, pero actualmente ya sabéis que Google y OpenAI de forma independiente pues han reconocido o dicen que vamos en las próximas décadas podemos alcanzarlo. Para mí otro concepto fundamental que es el de IA explicable, y vamos a hablar después, hablaré un poco de explicabilidad y bueno, hacer que de alguna forma los consejos y lo que hace la inteligencia artificial seamos capaces de comprenderlo los humanos. Es muy difícil, hay muchísimo hecho, pero todavía estamos en los albores de hacer una IA que sea explicable para los humanos y que los humanos tomen decisiones ayudados por la IA y la entiendan. Para mí son 4 definiciones que son esenciales para el desarrollo de la IA. Ya voy a empezar muy rápido. La parte del ajedrez del 96 es conocida, cuando Kasparov pierde la partida. En el 2005, cuando el primer coche autónomo alcanza la meta en el desierto de Mojave, 206 kilómetros en 7 horas, a una media de 20 kilómetros, estos son 27 por 3, 30 kilómetros por hora, pero primera vez que un coche llega a la meta, aquí está Stanley con su sensórica,
el grupo de la Universidad de Stanford consigue que llegue al primero a la meta sin conductor. Luego llegó Google, fichó al equipo completo de Stanford y directamente sacó su coche autónomo. Pero ojo, Deep Blue era Deep Thought, el Carnegie Mellon, y estaba Su, un joven doctor de origen chino, que había creado Deep Thought, le ganó primera vez que le ganó a un gran maestro internacional. Llegó en ese momento IBM, fichó al equipo, fichó a Su, se cogió su software y le metió mucho hardware, capacidad de cálculo y mucho conocimiento durante un tiempo, y el Deep Thought, el pensamiento profundo, se convirtió en el azul profundo de nombre, y al final le ganó a Kasparov. Estamos hablando de dos grandes empresas tecnológicas, cogieron el equipo de la universidad que había desarrollado, eran los pioneros en esos ámbitos. Y llegamos a este siglo, bueno, con la IA generativa en todo su esplendor y que nos ha sorprendido a todos. Aquí muestro una transparencia, cómo ha evolucionado. Yo he recuperado esto, la hice hace 10 años, la de la izquierda. Y era cuando yo empezó a explicarle que era el Deep Learning a los estudiantes de doctorado, de máster, y los últimos avances los plantaba en la GAN en el 2014. Y ahí era la IA generativa que te permitía copiar. Al final había un software DeepArt que tú le dabas una foto, tú le dabas un cuadro y te hacía tu foto en el término del cuadro. Entonces, a mí me encantaba el impresionismo, le di fotos de cuadros de Monet, particularmente me encantaba el cuadro de Monet del amanecer. El amanecer tiene una peculiaridad, como estáis viendo, la luna naranja, fuerte, como lo que hacía es traspasar la percepción del conocimiento que extraía Hermosé, o la percepción de las características del cuadro a tu foto, pues había que tener una luna. ¿Dónde acabó? Pues bueno, acabó en mi oreja. Entonces mi oreja acabó siendo una luna. Entonces, esto era una copia literal de lo que hubiese. Si hay una luna, apareces tú con una luna en alguna parte de tu cuerpo. Y si hay flores, pues uno aparece con flores en las manos, en las partes más claras. Y luego le di un retrato, y el retrato tenía un cierto parecido mayor, era más fácil. Pero yo no tenía pelo y el de arriba sí tenía pelo. Con lo cual, al final, tengo unos trazos que parece que me queda todavía un poquito de pelo cuando me hacen... Y tenía el mismo que tengo ahora, un poco más oscuro, pero al final, si hay trazos en la cabeza, aparecen trazos en la cabeza, aunque no tengas pelo. Esto era copiar. A la derecha tenemos arriba el Teatro Espacial de la Ópera. Esta fue se presentó Jason Allen en el 2022 a un premio que había en Colorado sobre arte digital, lo ganó, y cuando abren el sobre para ver quién era el ganador, dice: soy Jason Allen, esto lo ha hecho una inteligencia artificial Midjourney a partir de mi ingeniería de prompt que he diseñado. El jurado dijo, bueno, nadie nos dijo que era un sistema inteligente, de eso se trataba, mostrar que había alcanzado las capacidades creativas humanas, y a los jóvenes talentos pues los dejó fuera de juego. De hecho, se decía que era la figura más admirada y odiada a la vez en ese momento en Internet. Admirada por lo que había conseguido la inteligencia artificial y odiada porque los jóvenes futuros talentos del arte gráfico, del diseño, de ilustradores, pues se encuentran con una situación complicada profesionalmente cuando ya hay sistemas de IA que pueden hacer ilustraciones al mismo nivel de calidad. Luego podemos debatir que refleje el sentimiento del autor, etcétera, etcétera. Pero también un ilustrador alcanza la madurez después de 20 años profesionales, igual que cualquier profesión. Si van a tener poco trabajo los ilustradores jóvenes, porque en muchos ámbitos van a ser sustituidos por máquinas, la pirámide para alcanzar la cúspide del éxito, pues es un ámbito donde va a ser más complicado, porque va a haber menos ilustradores que van a tener capacidad de trabajar probablemente en un futuro. Eso indudablemente. Y fijaros, esta es la imagen más antigua que se conoce, que se conoce actualmente, son las cuevas de Lascaux, en Francia. Tiene 20.000 años. Y aquí tenemos a la derecha la imagen. Esto ha pasado 20.000 años. La representación de la imagen era uno de los grandes... era fundamental en la diferencia entre lo humano y el resto de especies animales. La imagen representa culturalmente, nos permite representar la cultura, nos permite representar nuestra historia. Además del lenguaje, hay comunicación entre la especie humana, indudablemente, pero el lenguaje es perfeccionado. El Homo sapiens, que tiene 12.000 años de historia, pues dando grandes logros fue la imagen hace 20.000 años, que tengamos muestras, probablemente antes incluso se habla que los neandertales también parece ser que llegaron a tener imagen, y el lenguaje perfeccionado muy por encima del de los neandertales.
y además esta capacidad de partición del lenguaje les permitió crear comunidad. Incluso hay una historia del por qué el Homo sapiens acabó superando y desplazando a los neandertales, en parte por esas destrezas, que creaba comunidades. Ahora en su último libro, Nessus, ya lo contó anteriormente en Sapiens, Harari habla justamente de que se creó una red social y que la red social está basada en relatos y en la comunicación en los Homo sapiens. Pues bien, esto es lo que alcanza la IA generativa y entonces nos genera, pues, decir, ha llegado un sistema que tiene las destrezas que tenemos los humanos. Ahora sí, esto se empieza a acercar a los humanos y es lo que ha generado desde hace 2 años esa atracción hacia la IA general y obviamente en toda la generativa. Por supuesto, muy lejos de la ficción, y vuelvo a la ciencia ficción. Estas son películas icónicas, 2001, Odisea del espacio, Blade Runner, por supuesto, que es una película icónica con los replicantes y el famoso última frase bajo la lluvia y con la música de Roy Batty, o contando o explicando, he visto lo que vuestros ojos nunca verán, etcétera, etcétera, el deseo de no morir del replicante, buscando la vida, pues el replicante sabéis que nacen con 10 años de vida, nacían con 10 años de vida, y entonces era el deseo de no desaparecer. Ex Machina, a mí me encantó, me acuerdo de verla con mi hijo, y uno de ellos tenía entonces de 16 años, creo, vamos, y hablamos mucho luego de la película, de la reflexión hacia qué mundo vamos. No quiero destriparla porque para los que sois jóvenes no la habéis visto, os la aconsejo. Y por supuesto, el Terminator, que bueno, pues todo el mundo, el miedo a que el mundo puede atacarnos y desaparecer, no es el miedo que tenemos que tener de un robot que nos ataque, pero sí hay otras preocupaciones. Y a mí una película preciosa, Her, que yo fui a verla porque tenía un amigo, un dibujante, Premio Nacional reciente de Ilustración, Sergio García, que fuimos porque le encantaba el director, y me encontré con la sorpresa de que él iba a ver cómo el director artísticamente diseñaba la película, y yo me encontré con una sorpresa de una película de ella que la disfruté. Y era el sistema operativo que interactuaba y del que se enamoraba el protagonista. Hoy un modelo de lenguaje y este sistema operativo podría tener un componente relativamente similar. Se puede hacer un chatbot que tenga una cierta... Hombre, aquí estaba exagerado a nivel de película, captando todas las emociones en todo momento de esa persona. Pero bueno, ya podemos decir que Her no es un imposible como en el 2013, que era ciencia ficción, sino hoy podemos pensar que Her, esa ciencia ficción, está en el horizonte de desarrollo humano. Me encanta, es una socióloga, Elga Novotny, le hice una entrevista en el diario.es y me encantó porque le preguntaban sobre el temor a la IA y decía, tendremos que olvidar que la ciencia ficción procede de nuestra imaginación y por tanto no puede predecir el futuro. Entonces, claro, el temor de lo que sale, el guionista está obligado a crear mundos distópicos para que no pagamos por ir a ver al robot bueno que se porta muy bien y juega con los niños, pagamos para un Terminator que está pegando tiros por a lo largo de la película. Así somos los humanos, entonces al final hay que crear mundos distópicos. Pero ella decía que sí es cierto que refleja ahora mismo el temor, problemas y ansiedades presentes. El principal miedo es el temor a perder el control que tenemos los humanos. Es decir, ahora llega una IA que nos puede perder el control. Y habla que la gente está sobrepasada por la aceleración tecnológica. Es que pues, llevamos unas décadas que, bueno, no podemos vivir sin un móvil y el móvil no tiene tantos años, no tiene ni 20 años de historia. Nos quitan los móviles. Bueno, a mí me quita el WhatsApp y dejo de estar conectado con todo mi equipo, mi gente y demás. Y vamos, a mí me quedo sin batería y empiezo a pasarlo mal. Pero a los jóvenes, pero todavía creo que me cogí un libro y sería capaz de sobrevivir un día. Pero en mi casa se iba a internet y mi hijo quedarse sin estar en las redes sociales con los amigos. Y el mayor problema en mi casa con mi hijo pequeño, recuerdo, era que el internet iba regular y algún día no iba, antes de llegar a la fibra óptica. Era un mundo, porque a un joven, los que sois aquí jóvenes, os quitan el móvil y habéis nacido con el móvil en las manos, casi, como quien dice. Hoy en día los jóvenes a los 10 años tienen móvil. Entonces es impensable una vida sin el móvil por esta aceleración tecnológica. Ella decía, yo estoy de acuerdo, que no creo que vayamos a ser dominados por los robots. No es el mundo al que vamos, pero hay otro tipo de riesgos que hablamos. Y ahora, fijaros, recordar el ojo o la presentación icónica de Hall. Y el otro día, preparando una charla, pues con Midjourney, esto lo hizo mi hijo, que es el experto informático en casa de los modelos de IA generativa,
Y le dije, oye, sácame una imagen, por favor, juega con Midjourney para que sea una imagen de lo que es el black box, la IA no explicable. Y a mí me sacó varias imágenes aquí a la izquierda, pero esta me sorprendió, porque black box, caja negra, además metió cómo desde la orden del prompt llega Midjourney a sacarte esta imagen, es sorprendente. Podía haber sacó también estas, ¿vale? Pero en esa conecta con la idea de 2001 y de Hall, como ese ordenador que tiene una capacidad inteligente y además una caja negra. También me sorprende. Y ahora pregunto, ¿alguien se imagina qué sacó como IA generativa? ¿Alguien que se atreva? Perdón, IA explicativa. Generativa, no. Le dije, frente al black box, caja negra, sácame una imagen de IA, inteligencia artificial, explainable artificial intelligence, le pedí. A ver, ¿alguien se imagina? A mí ha sido lo que más me ha sorprendido a lo largo de estos 2 años de Midjourney. Mira que vemos fotos realistas y demás. Pero le pedí y me sacó varias imágenes. ¿Qué entenderíais desde una perspectiva humana que sería algo para nosotros explicable? La versión del humano que es explicable. ¿A alguien se le ocurre alguna expresión? Primera fila, como hago siempre en clase. Todo lo hago siempre en clase, los de primera fila son los primeros que le pregunto. Luego empiezo a ir fila a fila para atrás. Aranzazu, ¿qué sería para ti, qué sería la versión humana más explicable? Que si hubiera dado una representación de un humano, ¿qué cogería del humano que es lo más explicable? Algo parecido a un profesor, ¿no? O libros o textos. El otro día me decían los chavales en una conferencia inaugural en el instituto de mi pueblo, que trabaja Merche, mi esposa, me dijeron lo mismo, explicable un profesor. Me dijeron, claro, obviamente el que le está explicando todos los días al instituto. Texto, tontería social al profesor, representación humana. La boca. ¿Estás pensando en el texto? Mira. El ojo. Podría ser la boca, pero con la boca tienes que tener al final, escuchar el sonido, convertirlo en tu cerebro en texto. Bueno, al final todo vale texto, pero me sacó la vista. Es decir, lo que vemos con la vista de forma directa es explicable. Yo tengo claro que en esta sala hay 60 personas, más o menos, pues está con bastante gente y estoy viendo y estoy comprendiendo y para mí, mi vista me está explicando lo que está ocurriendo ahora mismo. Yo solo lo razono así. Yo no le dije a Midjourney, solamente este fue el prompt de Midjourney. Solo ese. Bueno, a la derecha tenéis uno allí que pone y explicable, porque le dije, oye, sácamelo también impresionismo, y una cara de mujer, también con unos ojos muy expresivos. Bueno, que de una cara humana es razonable. Hay chavales que me dijeron la cabeza, el humano, la cabeza humana, es la representación. Pero esta imagen me dejó impresionado, porque es internamente un procedimiento de convertir y explicable, que en el lenguaje natural, hasta algo que tiene que acabar en la explicabilidad. Claro, dice, la IA no entiende, la IA no comprende, ¿verdad? Pero la IA generativa no entiende. Queremos hablar de entender como lo hacemos los humanos. Pero si yo le digo que me algo de explicable y veo un ojo, no os causa una sensación de decir qué está pasando internamente en el procedimiento de creatividad. Y bueno, esta de aquí parece razonable que puedas pensar en un robot caja negra, encima le poner color negro, pero también puso otros colores. Pero cuando me colocan Black Box Artificial Intelligence y en Box me coloca en la imagen de Hall, pues me dejó bastante impresionado. Hay un procedimiento de conexión de información. Hay conexión de información. Luego ya podemos discutir, comprender, entender, y lo que llamaba Marvin Minsky de la maleta de la inteligencia. Es decir, hay un montón de conceptos que son la maleta de la inteligencia, todo lo que supone el ser inteligente, desde la conciencia, bajando al comprender, bajando al entender, bajando a los sentimientos, etc. Entonces Minsky decía que la IA tiene la inteligencia como concepto tiene una maleta de todo aquello que los humanos lo asociamos a inteligencia. Y luego podríamos discutir cuáles son los niveles que va alcanzando, puede alcanzar, o llegar a alcanzar, o queremos que alcance o no una máquina. Ahora sí que me quedan 15 minutos y prometo empezar a ir rapidísimo. Ética y riesgo, creo que todos somos conscientes, existen principios éticos y hay riesgos reales para los humanos, los reales de hoy. Los riesgos, Tohu Duke, la directora de responsabilidad de IA, habla de los riesgos de desinformación, desigualdad, privacidad, etcétera, y los riesgos del futuro. Este debate de hoy y el mañana, cuando Sam Altman decía, como esto salga mal, va a salir muy mal,
y el debate sobre los riesgos del futuro existenciales. Bueno, ambos hay que abordarlo en paralelo, no son incompatibles, y necesitamos una IA ética y responsable. Y a una tecnología que le llamamos trustworthy AI en inglés, sistemas de IA fiables, seguros y gobernables. Eso nos lleva actualmente a uno de los paradigmas que dije al principio, para mí más importantes, que la IA fiable, que debe ser lícita con respecto a la ley, ética y robusta, y que pues, hay unos principios que aquí tenemos éticos, igualmente unos requisitos de autonomía y supervisión humana, seguridad y solidez técnica, robustez, privacidad y gobernanza del dato, transparencia, diversidad, no discriminación, igualdad, equidad, bienestar social y medioambiental y la rendición de cuentas desde un punto de vista legal. Esto es esencial y, bueno, pues aquí tenemos, esto se define a nivel europeo en el 19 y en el 23 la definición del NIST en Estados Unidos, fijaros que incide bastante en seguridad y hace una doble distinción que para mí es fundamental. Comportamiento seguro frente a la seguridad, los ataques externos. La seguridad tiene que tener la doble, una avenida de dos direcciones, perdón, una dirección de dos sentidos. Comportamiento seguro y ser segura en que no es atacada. Y de hecho, la orden de Biden del 30 de octubre de 2023 sobre IA, el primer documento de IA, que quiere ir en paralelo a lo que está haciendo Estados Unidos, fijaros el título, además de IA trustworthy, habla de IA safe, secure and trustworthy. Reconoce que un elemento esencial es la seguridad de la IA. Y esta es una ligera diferencia entre lo que son los pilares y los requisitos europeos y los americanos, que son iguales, donde se habla de la supervisión humana en la europea y en un aspecto también el bienestar social y el rendimiento de rendición de cuentas. Muy rápido. Dos aspectos que se repiten: transparencia, explicabilidad y robustez, seguridad y protección. Esto también es en el 24, es la última revisión que hace la OCDE sobre IA y los requisitos de IA. Una revisión del 24 donde nos incide en esos dos puntos, que es los que yo quiero hablar. Y el documento, además, que se escribió en el 19 de la Comisión Europea, habla también de algo que nunca le he prestado atención, habla de los métodos técnicos, de toda la arquitectura y de los métodos no técnicos, regulación, código de conducta, normalización, gobernanza, etcétera. Cuando hablamos de IA explicable, hablamos de todo lo que conlleva el ciclo completo de la vida hasta la gobernanza. A veces no podemos pensar los que estamos en la IA en la parte técnica, pero realmente por IA fiable es todo el ciclo completo de la IA. Nosotros escribimos con un colega, con un amigo, Mark Kokelberg, un artículo que publicamos hace un año, justamente haciendo un análisis de una perspectiva también filosófica con Mark y un análisis completo en este paper sobre la IA, y definíamos un concepto que para nosotros es fundamental: sistema de IA responsable. Un sistema de IA que requiere garantizar la auditabilidad y la responsabilidad durante su diseño, desarrollo y uso de acuerdo a las especificaciones normativas aplicables del ámbito práctico en el que se va a utilizar. Por eso, estamos hablando de una regulación europea y en ese entorno de regulaciones, la regulación europea y las declaraciones que han existido nos indica que es fundamental la aceptabilidad de riesgos, como lo define Europa. Tenemos distintos niveles de riesgos, como todos conocemos, esto ya es archisabido. El no aceptable, Black Mirror, el 3.1, el capítulo clásico del scoring social que se tiene en China y no se acepta en Europa, y todos los escenarios de riesgo que tenéis aquí, en el que el humano tiene que tomar siempre la decisión. La IA tiene que ayudar al humano a tomar decisiones y nunca puede perder el control. Acceso a servicios públicos, sanidad, justicia, democracia, contra el tema de la desinformación y el ataque a la democracia, control de fronteras, todo el uso de la biometría y, por supuesto, instalaciones críticas que tienen que ser siempre seguras. Este es el modelo europeo, que en la ley europea se habla de High Risk High Risk System, y bueno, nosotros lo hemos definido como sistema de IA responsable. Y además hay un aspecto fundamental, que es el que toca una vez que la ley entre en vigor dentro de años, que un sistema de IA tiene que ser auditable, y la auditabilidad obliga a cumplir con todas estas normas para poder ponerlo en funcionamiento. Naciones Unidas hace 2 semanas sacó su modelo de gobernanza, publicó el modelo de gobernanza en una comisión que la señora de Rojo, Escar Martiga, la que fue secretaria de Estado y que impulsó y cerró la ley europea, que fue muy complicado el consenso, pues ha sido vicepresidenta del Comité de Asesor de Naciones Unidas, en el que han hecho un documento
en el que merece la pena el leerlo, porque creo que han hecho un excelente trabajo. Y ahora, lo poco tiempo que me queda, pues unos vídeos sobre la seguridad y segura. Y hablamos de IA segura de dos perspectivas. Fijaros este vídeo. Aquí lo que ocurre, un chaval juega al ajedrez con un robot de IA, desgraciadamente le acaba de coger el dedo. Fijaros lo que ocurre, no suelta el dedo y tienen que llegar dos personas a coger y abrir las pinzas de la máquina. Al final, pues, obviamente, desgraciadamente, le he partido el dedo. Esto es comportamiento seguro ante el usuario, aunque las instrucciones son no metas la mano cuando el robot se mueve. Un chaval de 7 años juega con blanca, el color de la piel y el dedo pues son más o menos similares. El sistema de imagen no distinguió la pieza y el dedo, y la pinza enganchó el dedo. Pues el componente seguro es fundamental en cualquier escenario. Esta es la primera, es la seguridad, el componente seguro frente a los humanos. Luego está la parte de la robustez. Bueno, a mí me encantan estas transparencias, estas figuras, 3 tipos de perros y comida donde el sistema de IA tienden a cometer errores. La de los chihuahuas, genial, como veis, esa es que es difícil de distinguir de la magdalena. Oye, la del labrador de pollo frito, pues en fin, ahí tiene sus cosas. Y la del Shiba Inu, yo tengo un Shiba Inu en casa, mi hijo tiene un Shiba Inu precioso, es el perro de la derecha, me encanta, una preciosidad, pero igualmente con el más malo pues se tiene su confusión. Esto es lo que llamó en este artículo del País hablado del sabotaje, pero bueno, hay una realidad aquí, esto es conocido, si conocido lo conocéis, se mete un pequeño ruido en un oso panda, a la vista vemos un oso panda, pero cuando el sistema de IA va clasificando dice que es un gibón, que es un mono. Con lo cual podemos atacar el sistema. Pero allá a la derecha un caso de un simulador. Un coche lo pinta de tarta y el simulador reconoce una tarta que tiene delante en lugar de un coche. Con lo cual el error está ahí. Pero ahora vaya a ver el siguiente. Este supongo que lo habéis visto. Este es archiconocido, el jersey invisible. Aquí hay un sistema de IA que cuenta personas y fijaros, comentaban los investigadores que estuvieron 2 años buscando cómo atacar el sistema. Fijaros lo que se le ocurrió al final. Increíble, ¿eh? Tiene un jersey lleno de colores y el sistema de IA acaba clasificando como no persona al objeto. Alucinante. Rompe totalmente el modelo de clasificación del sistema neuronal, rompe totalmente el modelo de convergencia hacia la clase persona y desaparece automáticamente. Fijaros que es alucinante. En el momento que capta la imagen en colores, ya tenemos que lo pierde. Es decir, que mañana hay un control en cualquier empresa de seguridad con un sistema de este tipo, alguien se pone el jersey de colores y es invisible ante el sistema de control. Entonces, fijaros esta imagen, sube y baja el jersey, fijaros cómo aparece y desaparece en cuanto ve o no, en función de la intensidad del número de píxeles con el jersey. Es impresionante, un sistema que detecta un objeto y cuando el objeto lo analiza como píxeles ve que no es una persona y no lo computa. Cuando los píxeles del jersey. Es impresionante. Bueno, y hago una pregunta al que no lo conozca. ¿Cómo plantearía un ataque de adversario a un coche autónomo? ¿A nadie se le ocurre? Si hay un coche, ya en San Francisco hay taxi. Alguien que no lo haya visto porque es muy conocida. El otro día me decía un chaval en el instituto, dice, cojo una stop, una serie de stop, me pongo delante de ahí y se para. Digo, vale. Digo, pero viene la policía y te va a coger y de ti te va a llevar a la cárcel por... Digo, estamos hablando de atacarlo sin que te paren. Dicen, voy en bicicleta con la senda de stop, con un imán, se la pego al coche delante. Digo, sí, pero a lo mejor el coche te pilla a ti porque cuando te pasas por la bicicleta delante del coche. Fijaros la idea, más simple. Tú vas con tu bicicleta, tienes unos conos de obra, se los pones en el capó y directamente el radar ve, el cono implica obra. Esto ocurrió en Estados Unidos en una semana de ataque a los coches, incluso llegó a haber un ataque real. Fijaros lo que ocurrió. Unos días antes habían atropellado a un ciclista. Es seguro que el humano lo hubiera atropellado igual, porque si se te cruza delante, a ver, por muy bien que lo haga, no es imposible. Y parece que en una zona hay ciertos atascos. Los humanos tenemos habilidad para salir de los atascos, porque coges y te subes por la acera, te acercas al otro aunque lo roces y sale del atasco. El coche autónomo del atasco no sale hasta que a 1 metro a la redonda no tenga nada para poder andar. Con lo cual parece ser que cada vez que hay un atasco, si el atasco es complicado, si hay coche autónomo, se multiplica, porque el coche no tiene prisa. Nosotros, como humanos, nos desesperamos y hacemos cualquier barbaridad para salir del atasco. El coche no, el coche hace de las condiciones,
Ya se puede tener allí 1 hora parado, pues ya se quitará todo y yo seguiré. Entonces, bueno, había una cierta propensión contra los humanos. Y, bueno, este es el ámbito de la IA segura, de comportamiento y seguridad ante cualquier ataque. Para mí, el área fundamental actualmente es la inteligencia artificial. Decía Suleiman, al que hacía referencia, el tercer dueño o creador de DeepMind, que en su libro que hay que tener, por un lado, el miedo, a controlar los sistemas, lo que pueden hacer por sí mismos, y también lo que los humanos podemos hacer con ellos. Y ahora sí que me quedan 3 minutos y no voy más que rápido. La supervisión humana, todos la entendemos, no voy a llevar en ella. La explicabilidad es un aspecto esencial. Al final lo que queremos es que la IA nos explique, nos ayude. Nosotros definimos en un paper conocido, la explicabilidad hace unos años, que la consideramos que tiene que depender de la audiencia y la explicabilidad depende de quién la utilice. Y al final, actualmente, una línea fundamental de desarrollo futuro se ha denominado Human AI Decision Making. Hay algunos papers al respecto y es, yo recibo la predicción y tengo que tomar una decisión. ¿Cómo lo hacemos los humanos? ¿Cómo actuamos realmente? Pues realmente por nuestra intuición debemos ser capaces de tomar una decisión. ¿Qué es lo deseable? Tener explicabilidad y que con nuestra intuición, más la explicación de funciona el sistema, toma la decisión. Esto existe una línea actualmente, recibe el nombre de Reliance, que es confianza en la IA, pero de la perspectiva de tomar decisiones correctas de acuerdo a la IA. Es una línea apasionante que está surgiendo actualmente. Sobre el modelo de lenguaje no voy a parar, todos sabéis que actualmente es el boom. La inversión el año pasado fue de 25 millones, este año se habla de 100.000 y el año que viene de 200.000 millones de euros, porque bueno, ya sabéis los consumos eléctricos, desarrollo, personal, máquinas, etcétera, y bueno, Nvidia, gracias a sus tarjetas que empezó para jugar a videojuegos, hoy en día es la empresa más valorada del mundo. Con eso queda todo dicho. Tienen todos unos fundamentos matemáticos que conocéis los que lo estáis estudiando y lo podéis estudiar. Y bueno, también sus alucinaciones, sus errores, que alguien inteligentemente dijo que al error que hacemos los humanos o a la mentira o al engaño le llamó alucinación. Pues se equivocan. Y está el ejemplo del abogado de Estados Unidos que tenía un cliente que era culpable, le dijo a ChatGPT, hazme una sentencia absolutoria. Y cumplió la orden. Se inventó directamente sentencias que no existían, que decían que lo que ha hecho ese señor era inocente, lo habían hecho en un juicio. Llegó y la leyó tal cual, sin prestarle atención. Claro, la otra parte dice, mira usted, ni A, ni B, ni C, ninguna sentencia existe. Se ha inventado usted completar sentencias y el que acabó siendo juzgado adicionalmente fue el abogado por llevar a ChatGPT en el bolsillo y leer lo que le dijo ChatGPT en la sentencia. Hay una generativa que llegó después de 5.000 mensajes con un chatbot que le dijo a un chaval que por el bien estaba tan preocupado por el cambio climático que al final llegó a sugerirle mátate, sacrifícate por el cambio climático, para defender el cambio climático. Y el chaval se sacrificó y se mató, se suicidó. Entonces hay que tener cuidado porque las emociones o el contado de las emociones puede malinterpretarlo y decir, bueno, pues si tan mal te va, te quita la vida y ya es la mejor forma de sacrificarte por el cambio climático. Ojo, hay riesgos, existe toda una teoría de ello. Y luego hay otro debate que no me da tiempo, pero es los modelos privados o abiertos. Yo defiendo los modelos pequeños en abierto, que creo que es el futuro, porque una pequeña pyme no puede acceder a los costes de un súper gran modelo de lenguaje. Aquí lo dejo, hay muchas preguntas, pero no quiero pararme en ello. Hay papers muy importantes sobre temas de seguridad, sobre el Human AI Decision Making. Me encantó este paper que es reciente de la Universidad de Harvard, de hace unos meses. Es una línea preciosa y hay modelos nuevos que habéis leído desde el OI1, que llega a resolver el 83% de la Olimpiada de Matemáticas, y con un cierto razonamiento, cuando ya se hace una crítica, se hizo su crítica sobre todo de loros estocásticos y bueno, pues esto da para mucho debate. El último vídeo de Meta, el último modelo de Meta, es impresionante, el vídeo de Zuckerberg mostrando lo que es ya un sistema que acaban de sacar nuevo, lo sacó la semana pasada, para ayudar a los creadores de imagen. Pero es que fijaros que el vídeo es impresionante, le da un vídeo real y fijaros lo que es capaz de hacer creándote, fijaros qué realismo en la creación de imágenes. Estamos alcanzando un realismo impresionante. Es decir, el nivel es tremendo. Bueno, ¿cuál es el futuro de la IA? Y con esto termino. Pues cogí el otro día y se lo pregunté a ChatGPT, digo, a ver qué me dice. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué creéis que puedo decir? ¿A alguien se le ocurre una respuesta? Lo hizo muy coherente, tan coherente que lo voy a contar ahora. Me dejó impresionado. Decimos, no entiende, es cierto, no comprende. Y le pregunta a ChatGPT y me dice,
Transformación de sectores críticos. La IA tiene el potencial de revolucionar sectores como la sanidad, la agricultura y la investigación científica, mejorando la eficiencia y precisión en estos campos. Y me llevó luego a una referencia a Forbes, que esto lo había sacado de un artículo a Forbes. Dice, genial. Lo otro de Computer hoy, desafíos éticos y laborales, el impacto en el empleo. Todos tenemos de acuerdo que son dos grandes desafíos. Dice, vale, no comprende, no entiende, es un logro estocástico, como alguien lo ha definido, es un modelo probabilístico que maneja mucho conocimiento. Estamos de acuerdo con una incomprensión, pero no podemos negar que hace una interpretación de las preguntas y hay una relación interna que empieza a tener ciertos aspectos de IA cognitiva, aunque incluso expertos de IA cognitiva pues digan que los modelos de lenguaje se alejan del concepto de cognitiva, que es comprender y entender. Va a haber una transformación mundial a nivel de trabajo, obviamente, y los grandes riesgos, pues coincido con la experta de ética de Oxford, la protección de datos, explicabilidad como necesidad y el sesgo, por supuesto, la discriminación. Hay estudios importantes sobre el riesgo, el futuro va hacia una IA general y me encantó estos dos papers que los traía y os decía, y con esto termino, eran dos papers de Acemoglu, que acaba de conseguir el premio Nobel junto con otros dos economistas por estudiar el impacto social en la necesidad de una economía social. Y en uno de ellos hablaba de la importancia de redefinir el uso de la ingeniería para aumentar la productividad. Habla desde la automación, la automatización es sustituir trabajadores. La augmentación lo define como que un trabajador sea más productivo, por tanto aumente la productividad de la economía. Él analiza en su paper, que esto es un working paper que yo saqué de su web, de mayo del 24, fijaros, estaba hablando de la simple macroeconomía de la IA, economista trabajando sobre ella, y habla que lo fundamental es la productividad. Es decir, si no aumentamos la productividad, no hay más riqueza, si no hay más riqueza, no va a poder con los impuestos repartir más dinero y mantener una igualdad. Y más en un momento en el que también puede haber trabajadores en un futuro, va a haber trabajadores que van a perder el trabajo, va a haber una transferencia del trabajo y tiene alguna cobertura social. Entonces, esto implica un aumento de la productividad. Y él plantea que la IA tiene que ser utilizada para mejorar la productividad en todos los ámbitos. Con lo cual estoy de acuerdo y acaba de recibir el premio Nobel por toda su teoría. Hay debate sobre la ley, pues bueno, LeCun anunciaba que el último modelo de llama no va a ser desplegado en Europa por nuestra protección de datos y el entrenamiento con datos de Facebook, que no hay autorización de los usuarios. Y bueno, pues la última, pues Elga Novotny se le preguntaba en la entrevista, antes habló de ella, el reto, cuál va a ser el impacto de la IA, y decía que cómo podemos contar el impacto que va a tener en nosotros, en cómo nos relacionamos, el estilo de vida, valores y nuestras mentes. ¿Cuál es el futuro de nosotros? Y la IA empieza a hacer muchas tareas cognitivas por nuestra parte y el músculo, nos dicen los expertos que un cerebro como... el músculo es un cerebro no. El cerebro es un músculo y por tanto requiere ser ejercitado para mantenerse en su máxima plenitud. Entonces, ahí el reto de qué vamos a hacer los humanos en este mundo con el sucesor de la IA. Y aquí ya sí que termino con el famoso botón rojo, que es real, no era broma cuando lo he dicho, lo patentó en el 2016 Google, el botón rojo para cuando un sistema estuviera en peligro, pararlo. Hoy estamos hablando de seguridad, estamos hablando de alineamiento y se está hablando de la importancia del alineamiento con el objetivo humano. Porque el tema de que la IA funciona con objetivos, le damos un objetivo y lo cumple, que era para mí un gran ejemplo, Hall. Hall 9000 tenía un objetivo que tenía que llevar al final de la misión y si el humano le estorbaba, el humano fuera. Pero hay un ejercicio de un simulador en táctico, en guerra, salió en la prensa, donde tenía un objetivo que había que matar al enemigo, le dieron orden de que parara y como su objetivo no estaba obedecer al que daba las órdenes, disparó contra la torre de control para eliminar a quien daba las órdenes, no tener nadie que le interrumpiera y se con su objetivo de matar al enemigo. Con lo cual, claro, si no está alineado el objetivo con los valores humanos, una IA, porque tiene que hacer un objetivo, hará lo que tenga que hacer para alcanzar el objetivo. Ese es el riesgo de la IA, el alineamiento y que definamos muy bien su comportamiento con respecto a los objetivos en cualquier ámbito. Y bueno, termino con algunos libros que a mí me han encantado, de ciencia ficción sobre ella. El último que leí este verano es un abrir y cerrar los ojos, al que le gusta leer una policía, que se lo aconsejo. Es el primer libro de la escritora Jo Callaghan y realmente fue precioso. Yo lo leía de 6 a 9 todos los días en la playa y escuchando al mar y leyendo. Y disfruté. Por la mañana estaba leyendo el Human Interaction, Human Interaction,
preparo una conferencia que tenía que dar y por las tardes era una novela en la que interaccionaba una inspectora de policía con un sistema de IA que era una primera prueba en Inglaterra para un policía IA, que era pues, al final una pulsera en la que sale un holograma de un policía y con el que interactuaba realmente un modelo de lenguaje, pero que más se presentaba con un holograma de imagen. Y a mí me encantaba, no quiero destriparlo, pero las conversaciones entre la policía, la inspectora Kat y Luke, que era el IA, el sistema de IA, eran impresionantes, que coincidían en algunos temas con lo que yo estaba estudiando por la mañana de los problemas de la interacción humano-IA. No digo más porque es que al que le gusta leer una policía, que encima quiera leer muy bien escrito, con asesores de IA, la interacción humano-máquina es una obra para mí maestra, igual que el resto. Máquina como yo, que me parece deliciosa, de la interacción del humano con un robot, primer robot inteligente, un joven, o Clara y el Sol en un futuro es Ishiguro, premio Nobel, y el primer libro que escribió fue un libro sobre ella, sobre una IA cuidadora, la amiga cuidadora, la amiga IA cuidadora. Bueno, y este es un escritor, un amigo, Jaime Martín de Granada, que se plantea en la ciencia ficción del futuro cuando la singularidad no alcance, lo dice todo, el momento de la fusión de esa singularidad. Este me lo leí el verano anterior en la playa. Dedico en la playa siempre algún libro de ella a disfrutarlo. Y allí hay un par de libros que a mí me gustan. El de Melanie Mitchell, uno de los mejores libros de divulgación, a un buen nivel sobre ella. Y uno, Judear PR, Consultor el porqué, que plantea los retos para alcanzar realmente cuáles son las limitaciones actualmente de la IA. Y esta es la última transparencia, aquí termino. Me he pasado, disculpar, porque al final, como siempre, me he pasado 10 minutos, pero bueno, pues muchísimas gracias y las preguntas que tengáis en este poco tiempo que queda. Gracias. Muchas gracias, Paco. ¿Alguna pregunta por aquí? Yo creo que la legislación específica a IA, como el acta de la IA y tal, está o va a estar y se seguirá actualizando y yo tengo mucha confianza en que se exista. Pero hay que cambiar también muchísimas otras leyes que no son específicamente tecnológicas, pero tienen que adaptarse a esa realidad. Leyes de, no sé, propiedad intelectual, leyes de quizá medio ambiente, leyes de, incluso de propiedad física en algún momento. Esas leyes, ¿tú crees que se van a adaptar a tiempo? ¿Crees que todos los demás campos van a estar adaptados a esa nueva presencia de la IA? ¿O vamos a tener que confiar en las leyes específicas de IA y que sirvan, vamos a decir, hacia las demás? Bueno, este es el gran debate cuando Hinton ahora está alertando con los riesgos y la IA va muy rápida y la legislación y la adaptación humana va lenta. Pero además de las leyes, yo leía un ejemplo de que, bueno, se hicieron leyes para los vehículos y sigue muriendo gente porque no respetan las leyes. Las leyes de los vehículos tienen un siglo y tardó luego en que fueran calando y se va actualizando continuamente. Y entonces te dice la historia que cuando hay una tecnología disruptiva, la ley le cuesta incluso a los humanos ir y cumplir la ley. La pregunta es que, vale, tenemos una protección correcta en los escenarios de riesgo con la ley europea, pero la pregunta es cómo las compañías, en este equilibrio entre cumplir la ley a la perfección o hacer rápido un sistema para vender, ¿dónde está el equilibrio? Cuando te auditen, rozar el límite de la seguridad. Bueno, este es el gran debate en OpenAI. Todo el equipo de seguridad de safety se ha ido de OpenAI porque consideraban que la premura de Sam Altman de sacar los productos al mercado, porque se ha convertido, ya lo acaban de convertir en una empresa que va a ir cotizada en bolsa y que ha ido multiplicando sus valores en estos años, es el gran ejemplo de, siempre dice, claro, Sam Altman viene al Congreso americano y dice, como lo hagamos más, esto va a ser un desastre, pero usted está presionando para sacar productos cada día más disruptivos y, como han dicho los expertos que se han ido de lo que pueden decir por sus documentos de NDA que no pueden hablar, han hablado de los riesgos que hay de sacar todos estos productos que no están absolutamente analizados cuál es el impacto. Entonces nos damos cuenta que incluso el máximo representante de este exponente tecnológico viene a decir, usted regúleme, pero yo hago lo que me da la gana y estoy sacando productos que están fuera de la seguridad. Entonces es muy complicado. Yo creo que hay que cambiar muchas leyes y habrá que ir cambiándolas, habrá que adaptándolas y los humanos nos tenemos que adaptar a esto. Ahora, esto va tan rápido que uno de los problemas es la capacidad humana para adaptarnos a esto que viene. Yo creo que la transformación del trabajo va a ser lenta,
afortunadamente, con lo cual esto vamos a ir jubilándonos y los jóvenes pues tendrán que entender que van a tener que especializarse mucho en el ámbito tecnológico donde hay más demanda profesional. Pero bueno, esto ha sido histórico. Antiguamente en Estados Unidos el 95% eran agricultores, trabajaban en la agricultura, y hoy quedan 4% y una agricultura especializada, mecanizada, y son más ingenieros que no una mano de obra manual. ¿Cuál es la diferencia? Que la revolución industrial anterior era muy lenta, penetraban lentamente, y aquí esto va tan rápido que la legislación no va a llegar. Y tendrán que cambiar otras leyes, y bueno, es muy complejo. No sé qué va a pasar. Expectante a todos los dos niveles, y tengo la sensación, cuando escucho últimamente las declaraciones de las empresas de que la IA general va a estar ahí cerca, luego sabemos que hay unas limitaciones matemáticas y restricciones a los que estamos dentro, pero no deja de sorprenderme las declaraciones continuas de las grandes empresas. ¿Por qué las están haciendo? Hay una parte de marketing indudablemente, pero hay una parte de realidad que están alcanzando resultados interesantes a nivel de idea cognitiva y que no están todavía sacando a la luz, porque bueno, ya OpenAI, que es la que más corre, saca unos productos que dice, bueno, es verdad que los responsables éticos de la IA dicen que no debían salir todavía al mercado. Entonces, indudablemente hay resultados que pueden estar ahí, pero sabemos que la tecnología a veces tarda en saltar. ¿Va a llegar la ley a tiempo? Pues probablemente no. Entonces, ese es el gran reto de la sociedad. Europa se ha puesto a la cabeza, pero aún así, luego hay dos versiones. Quien dice que la ley europea va a prohibir o ralentizar el desarrollo y la innovación, frente a quien te dice que es una ley muy suavecita y que tiene que ser infinitamente más restrictiva en la tecnología. Que luego te encuentras las dos opiniones. Yo creo que es una ley correcta, pero soy consciente de que estamos en un mundo muy complicado. Ya ha afirmado Meta que no va a desarrollar. El Llama 2 no va a llegar a Europa porque probablemente va buscando la presión de quienes están utilizando los Llamas para su desarrollo, presionan a los gobiernos para decir, oye, que lo necesitamos para seguir haciendo productos. Entonces, en el fondo, las grandes empresas tecnológicas están presionando para suavizar la ley, para meter rápidamente productos en el mercado. Y el documento de Naciones Unidas te está diciendo gobernanza que uno de los grandes riesgos es que hay unas cuantas Big Tech que son las que tienen el control absoluto del desarrollo en el mercado. Las tenemos identificadas en Estados Unidos y sabemos que en China hay las similares. Al final, la IA más potente está en manos de, podemos hablar ahora de 4 empresas prácticamente, que son las que van a la cabeza con clara diferencia. Un mundo incierto en ese aspecto, Carlos. ¿Una pregunta más? Allí y aquí. Por favor, eleva el volumen, por favor. O vente, acércate que te escuche. En cuanto a tu primera pregunta, existe ya una ley de derecho digital en España que está siendo, además, un modelo a seguir por muchos países actualmente, particularmente en Iberoamérica me consta, y entonces hay una ley de defensa de las personas ante derechos digitales, particularmente todos los temas de marketing y todos los temas de redes sociales, etcétera. Bueno, se van a utilizar, pero el ámbito del consumo es un ámbito que ya está muy regulado y, como preguntaba Carlos, es otro ámbito más en el que probablemente haya que incluir más regulación, pero bueno, ahí está hablando del marketing en el consumo de productos que sabemos que no son saludables porque tienen muchos azúcares, pero igual que y se ha demostrado que hay productos como el tabaco que tienen hasta unos aditivos especiales para que te generen una adictividad. Ahí va más allá de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial no va a provocar mayor consumo de Coca-Cola más allá de que te haga un anuncio más bonito, como hemos visto el vídeo de Facebook. El otro tema que ha hablado de los recursos es importante, lo ha dicho Naciones Unidas, los recursos a muchos niveles. Para empezar, los costes energéticos y de agua de estos grandes modelos es impresionante.
Por eso yo decía, aunque no he tenido tiempo de desarrollarlo, yo creo que hay que trabajar con pequeños modelos. Sabéis que la unidad 1B implica 1.000 millones de conexiones, es el billón americano, y se está hablando de modelos de 400 billones, abiertos de 140, pero también hay estudios que empiezan a decir que con modelos de 10B se va todo muy bien, pero también se habla de los Small Language Model, modelos 4B. Hace poco he estado con una empresa que quiere desarrollar modelos entre 1B y 4B, que para tareas muy concretas pueden ser suficientes y va a reducir completamente problemas de consumo, entrenamiento, etcétera. Eso en cuanto a recursos de consumo. Luego está el reparto de los recursos. Esto es lo que avanzaba Naciones Unidas. Son muy pocas empresas las que tienen todo el poder y, por tanto, y un valor económico impresionante. Basta ver la cotización en bolsa de las 10 empresas de mayor cotización bursátil en el mundo. Ahora mismo las primeras están, obviamente, Microsoft, está Nvidia, está Alphabet de Google, está Amazon, y bueno, son empresas, está Tesla después, está Meta. Son las empresas que las grandes tecnológicas indudablemente están ahí, son las empresas de mayor valoración bursátil y de control económico del mundo. La IA, estas empresas son las que más invierten en IA, por tanto son las que van a tener los desarrollos y van a seguir creciendo. Este es un problema de reparto de recursos y esto justamente lo plantea Acemoglu, el economista, que es necesario que esta mejora económica, lo que esto supone de productividad, tiene que llegar a la sociedad. Y la sociedad tiene que llegar al final, pues tenemos un modelo que son impuestos, una redistribución y una igualdad. Y hay economistas que abogan porque esa igualdad viene porque el beneficio tecnológico para que llegue a la sociedad tiene que haber esa igualdad. Y viene un debate, entra un debate político y económico de los impuestos, que en este país está ahora mismo en boga, con subo o bajo impuestos a las regiones en función de circunstancias o de guerras económicas por las diferencias económicas con el gobierno nacional frente a comunidades autónomas. Y no quiero entrar en aspectos políticos, soy concejal del PSOE del Ayuntamiento de Granada, por tanto, con eso queda dicho cuál es mi posición ideológica al respecto. Creo en esa justicia social que es necesaria y que estamos en un riesgo de una polarización mayor. Pero había un artículo que estuve ayer leyendo cuando venía para acá, me dejó sorprendido con los premios Nobel ahora. ¿Sabías, aseguro que no sabías, que el 95% de los premios Nobel a lo largo de la historia pertenecían al 5% de las capas superiores de las familias más adineradas? Que en el forma tienes que tener dinero para poder estudiar en los mejores colegios y a las mejores universidades y dedicarte a pensar en problemas relevantes porque tu economía está resuelta y no tienes que dedicarte a publicar papers como un desesperado para sacar al final una acreditación de un joven profesor español. Entonces, es curioso que el 95% de los premios Nobel tengan la vida parcialmente resuelta por sus circunstancias económicas. Te dice mucho que pensar. Al final, ese nivel económico lo marca todo. Y estamos en un momento de polarización económica. Entonces, estoy de acuerdo con Acemoglu de la necesidad de que repercuta en la economía social ese gran beneficio económico. Si no, vamos a tener un mundo más desequilibrado. ¿Va a haber gente que pierda el empleo en el futuro? Con seguridad, porque se van a automatizar sus tareas. ¿Eso requiere una renta básica o renta mínima? Con seguridad, porque si no vamos a un desequilibrio y a un problema social importante. Pues más, todas estas empresas necesitan al final que nosotros, las clases que están por debajo, ganemos el suficiente dinero y recursos para seguir consumiendo. Pues esto es una cadena. Entonces, bueno, ese es un debate ya sobre el modelo económico del mundo. Iris. Bueno, justamente iba un poco en la línea parecida a lo que se había preguntado previamente. Yo iba a preguntar un poco por la manera en cuanto a cómo legislar y cómo gestionar los riesgos, yo les llamo por alguna manera aditivos, ¿no? Estos pequeños riesgos que tienen las inteligencias artificiales y que, por ejemplo, la Unión Europea no cubre tanto porque no tienen igual, pues, no son aplicaciones de riesgo, ¿no? ChatGPT realmente a priori no tiene por qué ser una aplicación de riesgo en muchos sentidos, es mucha aplicación, pero luego existen pequeños sesgos, pequeños problemas que pueden tener, por ejemplo el hecho de que sean muy psicofantes, ¿no? De que sean muy aduladoras, que sean, de alguna manera pueden generar incluso pueden ser casi adictivas para personalidades, para personas jóvenes y demás. Pero claro, al tener de repente una aplicación simple, tener un impacto, un alcance tan brutal y de repente estar llegando a todos los lugares del mundo al mismo tiempo, desde una única empresa, el mismo modelo simultáneamente,
cualquier riesgo se multiplica el impacto posible que puede tener. Estaba pensando, por ejemplo, ahora mismo algo como marketing. Si de repente ChatGPT decidiese promocionar una empresa cualquiera, pues de la misma manera que Facebook tiene la capacidad de controlar elecciones y ellos no tuvieron que reconocer en su momento, ¿no? Podría tener un impacto muy, muy grande. Entonces, bueno, en ese sentido de cómo gestionar o cómo regular a ese nivel, ¿no? Esos pequeños riesgos que parecen insignificantes, pero que en magnitud. Bueno, la ley europea lo que te plantea que son todo escenario donde haya un riesgo para los derechos fundamentales o para la seguridad de las personas está regulado como alto riesgo, espacio de alto riesgo, y la última decisión tiene que ser el control humano. Es cierto que la interacción normal con un ChatGPT, el responsable no es el que hace la IA, sino el que la comercializa, y en principio una interacción normal con ChatGPT no está regulada. Sigue el mismo modelo de redes sociales que no está regulado. En la no regulación de redes sociales, porque va en la línea que preguntabas, Carlos, la ley ha llegado mucho después de la economía, nos da un ejemplo de los problemas actuales y tienen las redes sociales tienen un problema, te están cerrando la ventana al mundo, porque además solo ves aquello que el sistema de IA lanza contra ti, porque al final ves a los amigos que dicen que veas y la noticia que quieres que vean en publicidad y en todo. Entonces te marcan un mundo que el que quiera, si el algoritmo se quiere rediseñar para que solo veas determinados productos, solo verás en una red social los productos que le interesan. Entonces, aquí este es un problema que tenemos, un problema de un mundo en el que hay una fusión del mundo real al mundo virtual, y en el mundo virtual, en la medida que haya unas pocas empresas que son las que marquen cómo funcionan los algoritmos, hay algoritmos además que están preparados, las redes sociales están preparadas, ya tienen IA y para que sea adictiva y estés continuamente enganchado viendo vídeos o lo que toque. Los modelos también van a buscar que tengas cuanto más tiempo estés conectado, porque es una cuestión de dinero, si tienes paga una cuota, o porque al final de alguna forma el modelo sigue aprendiendo. Las redes sociales no están reguladas, entonces esa adicción al uso de una IA, como la adicción al tabaco que ha acabado prohibiéndose, pero porque es perjudicial a la salud, o la adicción a las redes sociales, es uno de los riesgos de la sociedad. Y como decía la última transparencia, a mí me encanta la entrevista a Elga Novotny. El impacto va a tener en nosotros, y es lo que tú estás preguntando, ese impacto en la transformación de la vida, cómo nos relacionamos, el estilo de vida, los valores que nos pueden transmitir. Había estudios que ChatGPT equivalía a un hombre blanco de 30 años con alto nivel de educación de la costa este, si no recuerdo mal, de Estados Unidos, con lo cual está hablando de un perfil porque es la mayor parte de la información que han cogido, con lo cual te está transmitiendo un estilo de vida y unos valores de un tipo concreto de ámbito político, ideológico, tecnológico, de formación. Y bueno, la pregunta de nuestra propia mente, si estás todo el día enganchado en las redes sociales, solo lees lo que te dicen que leas, la visión crítica que puedes tener del mundo se puede empequeñecer y te la pueden cambiar y manipular, como bien tú has dicho, que ha reconocido Facebook en el momento que permite una publicidad masiva hacia un tipo de votante, porque está sabiendo que le están lanzando el mensaje del miedo en una campaña electoral que han podido hacer. Y al final, bueno, pues tiene un impacto importante. Esos son riesgos que están ahí. Y estos son los grandes riesgos, estos son los riesgos de verdad de la IA. No el que venga al Terminator y nos vaya a volver del pasado, del futuro, para matar a la familia del líder que peleará contra un robot. No va a haber un robot que se ponga en armas contra nosotros, pero el riesgo de la IA es la transformación social. Y eso, y las leyes que ha preguntado Carlos, eso hoy son todo incógnitas que nos toca a nosotros. Y hay una pregunta, Timmy Hebru, que ha sido, ya sabéis, que fue expulsada de Google cuando hizo escribir el artículo sobre los valores estocásticos por el planteamiento que hacía crítico a los riesgos de las redes, del modo de lenguaje. Fue la primera investigadora que planteó claramente los riesgos en la línea que tú estás comentando. Pues planteaba una pregunta: ¿qué necesitamos los humanos? Entonces allí también una pregunta: ¿tenemos los humanos derecho a decidir qué IA queremos que esté en nuestras vidas? Porque la IA y la tecnología va a cambiar la sociedad. Yo creo que tenemos derecho a decidir qué queremos. Entonces yo me pregunto a veces, ¿necesitamos realmente esa IA general con la que todo por nosotros? ¿Realmente eso nos va a hacer más felices a los humanos?
bueno, ¿qué queremos hacer los humanos? Este mundo feliz, hay un libro de Can-Fu Lee, que es 2041 creo que se llama, IA 2041, que plantean 10 historias, está escrito con un escritor famoso de ciencia ficción a medias, y entre los dos plantean 10 mundos futuros, plantean 10 escenarios futuros del mundo en el 41, de acuerdo a cómo prevén la evolución de la IA. Y te plantean todo, te analizan todo tipo de escenarios. La felicidad o no felicidad del humano no haciendo casi nada, los riesgos, todo. Te hacen un análisis. Son 10 historias que te hacen reflexionar sobre el mundo. Y la pregunta es ¿qué mundo queremos? Claro, ¿tenemos capacidad de decidir nosotros lo que desarrolla OpenAI? Tampoco. Salvo que haya una regulación de que puede llegar a nuestras vidas. Pero bueno, somos un país pequeño en un mundo integrado. Y luego tenemos dos sociedades, la occidental y China, y una competencia tremenda a ver quién llega antes, porque existe el debate, o existe la afirmación que quien controle la IA, hablar de controlar la IA, el que tenga la tecnología más potente, controlará el mundo, por lo que supone. Con lo cual, estamos también en un modelo político, económico mundial, en el que hay una carrera imparable a ver quién llega más adelante. Y vamos a llegar a unos modelos de IA que nadie sabemos qué van a ser capaces de hacer y cómo van a impactar nuestras vidas. Esto es lo que aboga investigadores, eticistas, y hablan de que hay que pensar muy bien qué queremos hacer con la IA. Tiene un aspecto muy positivo, la IA débil, cuando la aplicamos a la medicina, AlphaFold como el gran ejemplo, para el despliegue 3D de la predicción 3D de proteínas, nuevos materiales que se han descubierto, cientos de miles de materiales y materiales que ya están probándose en el laboratorio. Hay todo un ámbito muy positivo. En un hospital, si le quitas ahora mismo, le dejas, es quitar uno de los dos ojos, pero luego está el otro problema de cómo nos afecta al humano. Y en esta transparencia que estáis viendo, para mí esta pregunta de no Novotny coincide con vuestras preguntas. Esto es lo que tenemos que plantearnos. ¿Quiénes vamos a ser nosotros en un futuro? ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cuál va el estilo de vida al que nos va a llevar la IA? ¿Qué valores humanos vamos a tener o nos vamos a transmitir con la IA? ¿Y cómo evoluciona nuestra mente? Me decía un estudiante el otro día cuando yo iba a la charla inaugural, le pregunté, bueno, ¿cuál veis el futuro del mundo después de lo que he contado? Y tuvo una respuesta genial, además levantó la mano y rápidamente. Dice, nos vamos a volver idiotas. Fue la respuesta y me dejó impresionado, porque hizo un análisis real. Ella, después de mi explicación, dice, bueno, si lo va a hacer todo por nosotros, casi faltó decir, matemáticas no tengo que volver a estudiar, ni matemáticas, ni física, ni nada en el futuro. ¿Sí, para qué? Si va a hacer todo el trabajo para mí, ¿para qué tengo que estudiar? Entonces, claro, fíjate la respuesta de una chica muy inteligente de 17 años. Una respuesta que me dejó impresionado por la rapidez además en la que me hizo la reflexión. Mariano Sigman, un neuropsicólogo, neurólogo, argentino, que escribió un libro que se llama Artificial, reciente, luego, el año pasado estuvo promocionándolo en España. Y uno de sus capítulos, como neurólogo, es muy reconocido en el ámbito del poder de la palabra en la mente. Ha escrito mucho, es muy famoso. Y en este libro, en uno de sus capítulos, él habla justamente de la mente y de la evolución de la mente. Él se planteaba esto, cómo va a evolucionar nuestra mente, cómo evolucionar en un sistema que nos lo está haciendo todo. Tenemos que plantearnos qué queremos ser o qué nos va a dejar ser en un futuro la IA y cómo evoluciona nuestra mente. Porque él decía, cuando empezaron los trabajos físicos a ser sustituidos a los humanos por máquinas, hemos ido bajando nuestra capacidad de fortaleza física. Ya no somos cazadores, no somos capaces de correr kilómetros detrás de un animal, que era el Homo sapiens en su inicio. Hemos ido perdiendo unas destrezas y ganando otras. Somos intelectualmente, en teoría, más desarrollados o con una capacidad global, pero hemos perdido la destreza de la fortaleza física. Si ahora tenemos un sistema de IA que son los que nos van a ayudar a hacer esas habilidades intelectuales, ¿qué nos queda a los humanos? Esta es otra gran pregunta. Son todos interrogantes y bueno, pues los que tenemos que, juntos, decía algunos de los que he leído recientemente, de los autores que toca, Mark Zuckerberg, que hace falta un debate entre... Sí, cortamos el tiempo. Decía Mark Zuckerberg en su libro que ha escrito reciente sobre la democracia que hace falta un debate profundo entre expertos en el ámbito político, filósofos
y expertos de la IA. Y que hace falta unas conversaciones y para hablar de qué es lo que queremos hacer con la IA y hacia dónde debe ir la IA. Y lleva toda la razón. Bueno, él hablaba de política, de filósofos, porque es filósofo, pero no, psicólogos, y realmente al final es la sociedad en general, qué mundo queremos. Y ya no están regalando, así que cortamos. Quizás que eso justo Miquel Cano ayer en la charla respondía a esa pregunta parecida, y era, igual que vamos al gimnasio o vamos a hacer deporte ahora, ¿no? Que nos hacen toda la parte física, pues quizás hay que estudiar, ¿no? Para trabajar el otro músculo, ¿no? Sí. Que es la mente, ¿no? Porque si no sé lo que dices, se va a atrofiar. Uno de los 10 capítulos uno de los 10 capítulos del libro de Keith Lee decía que en uno de los mundos distópicos es que iba al gimnasio a hacer ejercicio para generar energía. Generaba energía para que la IA pudiera hacer todo lo demás por el consumo energético. Entonces, que nuestra función era generar energía para que él hiciera lo demás por nosotros. Entonces, te subías en tu bicicleta y estabas todo el día pedalear para generar energía. Es una distopía, obviamente, pero bueno, cabe preguntárselo. Bueno, muchas gracias, Paco.